Listo, entonces le damos un aplauso. Armando Cuervo nos acompaña desde Uruguay. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de la Confederación Bancaria Chilena por la invitación. Para mí es un honor estar acá compartiendo con los compañeros en este momento donde se están planteando una tarea muy difícil, que como es el cambio del sistema previsional en Chile. A su vez quiero traerles el saludo de la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, que es el Sindicato Único de los Trabajadores Bancarios y Afines. Un saludo muy fraterno y solidario para los compañeros. Bueno, me toca presentar un poco la experiencia uruguaya, que desde sale aclaro que no es un sistema de reparto exclusivamente. Disculpen, ahí está. Un poco el contenido de la presentación la vamos a centrar en la organización y el financiamiento de la Seguridad Social en el Uruguay. Vamos a plantear también el gobierno del Frente Amplio y las reformas estructurales que se realizaron a partir del año de 2005. Esto es importante porque hubo un cambio radical en el gobierno del país y en la forma de gobernar el país en el año 2005. Vamos a ver un poco cómo era el estado de situación al año 2005, después de transcurridos 10 años en que se reformó la seguridad social en el Uruguay, al influjo de los organismos multilaterales de crédito, con los dictados de Washington, y como nos planteaban en el Uruguay un modelo, que el modelo a exportar era el chileno justamente. Eso ocurrió en el año 1995 y vamos a ver el estado de situación en el 2005, cuando asume el Frente Amplio, pero que a su vez ahí ya se puede vislumbrar cómo ha funcionado el sistema en el Uruguay. Y luego vamos a ver las reformas globales que se realizaron a partir del 2005, hubo reformas paramétricas de seguridad social, vamos a ver la evolución de la seguridad social en ese periodo y algunos desafíos que se nos plantean en el futuro. En primer término, quiero decir, ustedes saben que en el Uruguay la seguridad social, Uruguay fue uno de los países pioneros en seguridad social en América Latina. Incluso recientes documentos muestran cómo antes de surgir el Uruguay como tal, en el territorio geográfico donde está hoy el Uruguay, en el año 1777, en la legislación de Indias, ya habían aspectos que regulaban la seguridad social, por lo menos regímenes previsionales. En el Uruguay, la organización de la seguridad social está a cargo de entes fundamentalmente estatales. La organización y coordinación de la seguridad social está en manos del Banco de Previsión Social, que es un instituto que se llama banco, pero de banco no tiene nada, es una denominación que se llama así porque está establecido en la Constitución de la República del año 67, que fue cuando se creó, se le llamó banco, y no hay más remedio que seguirle llamando banco, pero en realidad es un instituto de seguridad social, que abarca el 87% de los trabajadores uruguayos, trabajadores y no trabajadores, en todos los temas de seguridad social. El Banco de Previsión Social es un ente autónomo, ¿verdad? Es decir, que no tiene la jerarquía, o sea, no está sometido a la jerarquía ni del Poder Legislativo y también es autónomo e independiente del Poder Legislativo. Y es muy importante establecer cómo se integra el directorio del Banco de Previsión Social, porque tiene participación de los actores sociales, es decir, hay 4 directores que son designados de manera política por el Poder Ejecutivo, convenía la Cámara de Senadores, pero a su vez integran el directorio del Banco de Previsión Social un representante de los trabajadores activos, un representante de los jubilados y pensionistas y un representante de los empleadores, de los empresarios. Luego hay otros organismos de seguridad social, como la Caja Policial y la Caja Militar, que dependen del Poder Ejecutivo, y tenemos después organismos que son personas públicas no estatales, es decir, no pertenecen al Estado, pero se rigen por el derecho público, es decir, están sometidos a determinadas reglas que no tienen los privados.
Y después vamos a ver las aseguradoras, que es lo que un poco está en discusión en este momento. Aseguradoras en discusión porque son las que pagan las rentas vitalicias de los fondos que se acumularon en las administradoras de crédito, ¿verdad? Pero por digamos, la importancia que tiene el Banco de Previsión Social, me voy a referir a la Organización de la Seguridad Social en este aspecto. No sin antes decirle que en todas las demás institutos, más que de seguridad social, es de jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Porque no tienen otras temáticas de seguridad social, salvo la caja bancaria que administra un seguro de paro bancario, que fue creado a partir de la crisis del 2012 en el Uruguay. De lo que les quería decir que en todos estos organismos el régimen es de reparto, no existen fondos de capitalización. Vamos a ver un poco entonces las características que tiene el régimen de seguridad social general, un poco a partir del año 95. Yo les decía que al influjo de los dictados del Consenso de Washington, se quería imponer en el Uruguay un régimen de capitalización duro y puro, como es el que tienen actualmente en Chile, y justamente nos mostraban a Chile como el gran progreso y la modernidad en temas de seguridad social, que con fondos de capitalización individual, ¿perdón? Ok, sí, ya sé, lo sé. Entonces, se quería imponer este modelo chileno, pero dadas las características, yo creo que también históricas del Uruguay, no se pudo aplicar este modelo tal cual estaba determinado, y se implementó lo que se denomina un sistema mixto, es decir, donde hay participación del sistema de reparto público y obligatorio y sistema de capitalización individual. Esto se hace, se crean determinados niveles, ¿tá?, para saber a dónde aportan los trabajadores, cómo se destinan los trabajadores a uno y otro sistema. Y se establece la técnica de los pilares. Hay un primer pilar que es de reparto, un segundo pilar que es de capitalización, pero de ahorro obligatorio, y un tercer pilar que es de capitalización, pero de ahorro voluntario. No sé qué pasó. En el primer nivel de reparto intergeneracional, los fondos previsionales son administrados por el Banco de Previsión Social. Todos los trabajadores deben aportan dentro del ámbito de aplicación del Banco de Previsión Social, aportan un 15% de sus ingresos al sistema de reparto, y los empleadores aportan un 7,5% del salario de sus empleados, o sea, hay aporte bipartito en este sentido. Los aportes al primer pilar de reparto público administrado exclusivamente por el Banco de Previsión Social son aportes que se establecen hasta un tope, lo planteaba ahí, que de 35.500 pesos uruguayos, que al cambio de hoy es alrededor de 1.500, 1.600 dólares. Como ustedes pueden ver, es un tope bastante elevado. Hasta ese tope, ese primer pilar, es obligatorio, todos los trabajadores aportan ahí, y todos los empleadores también. El segundo nivel de capitalización individual es gestionado por las administradoras de fondos previsionales, que en el Uruguay se llaman AFAP. Los trabajadores eligen qué AFAP quieren para aportar por arriba de los 1.600 dólares. Esto lo vamos a ver después, esa opción, y aportan hasta
otro tope que está establecido, que es de 106.000 pesos uruguayos, aproximadamente 4.600 dólares. Hasta ahí va el pilar de aporte obligatorio y por arriba de ese tope ya el aporte es voluntario. O sea, el trabajador si quiere aporta y si no quiere no aporta. Es importante destacar también que el empleador aporta sobre la totalidad de los salarios de los trabajadores. Esto es hasta el tope de los 4.500 dólares. O sea, hay aporte patronal al régimen de reparto por el 7,5% hasta los 4.500 dólares. Ya por arriba, en el régimen de capitalización voluntario, no hay aporte patronal y habrá o no aporte personal de los trabajadores. ¿Cómo se jubila el beneficiario de esto? Las causales, la configuración de la causal común, de la causal jubilatoria común, se da a los 60 años de edad con 30 años de aporte, y el sueldo jubilatorio es el promedio de los últimos 10 años de aportes o de los mejores 20 para tomar los mejores salarios del trabajador. La tasa de reemplazo con 50 años al 50% a los 60 años, y aumenta con la cantidad de años de aportes y de edad. En el régimen disculpen, no sé si se escucha bien, ¿sí? En el régimen mixto, cuando el trabajador tiene ingresos superiores a los 1.500 dólares, debe aportar a los dos niveles. Aporta hasta el tope de los 1.500 dólares al régimen de reparto, y el excedente se aporta al régimen de capitalización. Estos aportes los recauda el Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social recibe todos los aportes, tanto los propios, por llamarlo de alguna forma, como también los que deriva a las administradoras de ahorro previsional. Y después, bueno, como en casi todos lados, la fórmula es difícil después de entender. La fórmula capaz que no es difícil de entender, lo que es difícil de entender es cómo se aplica en la práctica ese tipo de fórmulas. Yo al menos no la entiendo demasiado, pero bueno, es el aporte de los trabajadores más la rentabilidad de los fondos en su cuenta, y a eso hay que restarle las comisiones que cobran las administradoras de pensiones, y una prima para cubrir las contingencias de invalidez y fallecimiento. Les decía que actualmente la única aseguradora que está en el sistema es el Banco de Seguros del Estado. Esto porque no es negocio para las aseguradoras pagar pensiones. El Banco de Seguros del Estado es un ente público estatal, obviamente, ¿no? Esto se agregó. Si a los 65 años de edad la densidad de aportes no es suficiente para retirarse por el régimen común, el trabajador tiene la opción de jubilarse por el régimen de ahorro individual, siguiendo en el régimen de reparto. Les decía que el BPS es el que recauda todas las contribuciones de seguridad social, y con los aportes que se hacen hasta el límite que yo les decía, se financian todas las prestaciones de seguridad social que se sirven en el BPS, asignaciones familiares, o sea, prestaciones familiares por hijos a cargo, etcétera, los subsidios por enfermedad, el seguro de paro, la licencia por maternidad y el subsidio por maternidad. Es decir, que acá funciona el sistema solidario en todo su espectro, ¿verdad? O sea que podríamos decir que en los temas de seguridad social, de la seguridad social en general, el régimen de reparto funciona en su totalidad.
Lo que no funciona en su totalidad es para el régimen de jubilaciones y pensiones. Y no funciona en su totalidad tampoco en cuanto a la financiación, porque una parte de la financiación del aporte de los trabajadores, después de ese tope, va a parar a otro lado y no va a financiar ni jubilaciones ni estas propias prestaciones de seguridad social. Bueno, después son datos circunstanciales no concretos de la práctica, ¿no? La financiación de la seguridad social, que este es un tema muy importante. Además de los aportes personales y patronales, hay tributos que están especialmente destinados a la financiación de la seguridad social. De esto es un 7% del IVA, del impuesto al valor agregado. Eso se vuelca para la financiación de la seguridad social, y también un impuesto que se creó en el año 2007-2008, es un impuesto a las jubilaciones más altas, que se llama IAS, Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social. Muy, digámoslo de paso, atacado por los jubilados. Se presentaron incluso recursos de inconstitucionalidad contra esto, pero es una minoría de jubilados que paga este tributo, ¿verdad? Y hoy está vigente. Le decía del estado de situación a 10 años de la reforma, cómo analizando qué había pasado. Bueno, esta reforma, lo que nos vendieron, funcionó de alguna forma. Esto del régimen de capitalización derivó en todas aquellas promesas que se nos habían hecho, y vemos que a 10 años no había cambiado absolutamente nada en los diagnósticos que estaban planteados al año 95. Es decir, los principales problemas seguían siendo exactamente los mismos a corto, a mediano y a largo plazo. No hubo ampliación de la cobertura, no se aseguró el financiamiento, seguía existiendo el desafío sobre un escenario de envejecimiento de la población. Esto no lo resuelve ni un sistema de capitalización ni un sistema de reparto. El envejecimiento de la población es un hecho natural que hay que ver cómo encararlo de la mejor manera, y no con promesas de ahorros individuales. Y además la precarización e informalización del trabajo, que el fenómeno es muy particular pero muy significativo, porque se plantean todas estas situaciones, pero el régimen de capitalización de ahorro individual lleva inexorablemente justamente a la precarización e informalización del trabajo. Porque cuando estos genios pensaron en los sistemas de ahorro individual, lo pensaron para el trabajador formal, con muy buenos ingresos, como si eso fuera la tónica de nuestra América Latina, ¿no? Y obviamente el sistema de capitalización no resuelve nada de esto. Las dificultades seguían siendo las mismas. La sustitución de los regímenes de reparto por la de capitalización o por los mixtos aparejó un alto costo de transición. El costo de transición es tremendo, porque los activos contribuyen doblemente al financiamiento de las prestaciones de las generaciones anteriores en el régimen de reparto, pero también a capitalizar el sistema de ahorro individual. Y las reformas paramétricas del año 95 fue la reforma en el Uruguay, aumentaron los requisitos para acceder a la jubilación, particularmente en cuanto a la edad de retiro, disminución de la tasa de reemplazo e incremento de los años de trabajo. En base a estudios que se hicieron por la CEPAL y por investigadores de la Universidad de la República, se llegó a que con el régimen vigente del año 2000, este régimen mixto, solo el 16% de los trabajadores de la actividad privada podían jubilarse a los 60 años. 16% de los trabajadores de la actividad privada. Y únicamente un 32% de ese 16% podía jubilarse a los 65 años. O sea que para poder jubilarse por la causal común había que trabajar hasta quién sabe cuándo.
Los riesgos seguían siendo los mismos, los riesgos económicos, como ayer lo comentábamos con algún colega, financieros recaen sobre los propios trabajadores y crean incertidumbre sobre el resultado de sus propias pensiones. Es decir, les corren el riesgo a los trabajadores, y claramente no es una respuesta adecuada al envejecimiento de la población, porque al igual que en los sistemas de reparto, en los de capitalización los activos soportan la carga de financiación a través de la adquisición de activos financieros. Esto fue muy bien planteado y muy cuestionador a través de la 89 conferencia de la OIT. Entonces le decía que hay un cambio radical en el país cuando en el año 2005 accede al gobierno, por primera vez en la historia, un gobierno de izquierda, más allá de las posiciones que tengamos cada uno, pero claramente es un modelo opositor a lo que se venía desarrollando en el país. Y acá se plantean una serie de reformas que son sobre las relaciones laborales. Se reinstitucionalizan los consejos de salarios. Los consejos de salarios son órganos tripartitos donde se negocian categorías, salarios mínimos, salarios por categorías y otra serie de aspectos de las relaciones laborales. Y se dictan una serie de normas sobre negociación colectiva en el sector público, en el sector privado. Se establece el foro sindical. Eso llevó con el tiempo a que la tasa de afiliación al PIT-CNT, a las centrales de trabajadores, creciera exponencialmente. Se promovió la negociación colectiva y esto derivó en muchas cosas. Primero, obviamente la promoción de la actividad sindical. Los sindicatos pasaron a ser más fuertes, con una representatividad muy grande, y eso llevó a la elevación de los salarios reales en términos también históricos, como nunca había ocurrido. A su vez se hace una reforma tributaria donde se sustituyen había tributos de toda clase, estaba muy fragmentado, y se implementa el impuesto a las rentas personales, a las personas físicas. Esto cambia radicalmente el financiamiento del Estado, porque además hubo una mejora de gestión recaudatoria y una mejora de gestión recaudatoria también del BPS y de la Dirección Nacional de Aduanas. Y también... Armando, 5 minutos. Uy, disculpe. Y también se establece la creación de un sistema nacional único de salud, como tienen los compañeros en Brasil, que eso también, además de la cobertura en materia de salud, que en el año de su implementación duplicó a la gente que estaba amparada por servicio de salud, promovió la formalización del trabajador, porque muchas veces trabajadores de bajos ingresos con varios hijos, por el pago del digamos, las instituciones de asistencia médica que les paga el Estado, o sea, está cubierto por el Estado, y además de su cónyuge, el salario se le incrementó, no solo reforma. Entonces la gente buscaba formalizarse para tener acceso a esos beneficios. Eso influyó mucho en la reforma de salud. Y algo muy importante, y que fue con asesoramiento de la OIT, fue que se implementó en el año 2007 un diálogo nacional de seguridad social. Esto es muy importante porque juntó a todos los actores sociales para discutir, elaborar propuestas de cómo debería hacer un análisis, el análisis un poco que veíamos de que no había solucionado nada la implementación de los fondos de capitalización, y se comprometió a todos los sectores de la sociedad, no solo los trabajadores, el gobierno que lo promovió, sino también los empresarios que participaron y aceptaron muchas de las cosas que desde el movimiento sindical se venían planteando. De ahí, además de este diálogo, surgen
una gran cantidad de normas que transforman de alguna manera la seguridad social y sobre todo el régimen previsional, que luego se transformaron en leyes que son aplicables, que aumentaron notablemente la cobertura, que mejoraron además los niveles de jubilatorios, las pensiones y los montos básicos jubilatorios. Se crea una suerte de discriminación positiva en favor de la mujer, estableciendo que a la mujer se le va a asignar 1 año de trabajo por cada hijo, con un límite de 5. Además se baja la edad para poder jubilarse, los años de trabajo de 35, que se había implementado en el año 95, se baja a 30, y con eso una gran cantidad de gente puede acceder a la jubilación. Hay reformas sobre el seguro de paro, sobre la jubilación por edad avanzada, etcétera, etcétera. Hay una serie de reformas particulares sobre la seguridad social que causa un efecto de ampliación increíble de la cobertura. La ley de unión concubinaria, que eso también mejoró, pensiones para el viudo, que no existían en el Uruguay, solo la viuda tenía derecho a pensión, prima por ingreso a los jubilados de bajos recursos, subsidio a personas carenciadas, que si no podían acceder a los 65 y 70 años a alguna jubilación, hay un plan a cargo del Ministerio de Desarrollo Social que fue creado por el gobierno del Frente Amplio para atender estas necesidades, etcétera. Y bueno, como ya el tiempo se me está acabando, acá hay unos gráficos. Yo supongo que esto se va a repartir o se va a colgar en la página, donde se puede apreciar cómo fue el crecimiento, todo esto que estábamos hablando en números y en gráficas, que es la que le gusta a los economistas. A mí no me gustan mucho los gráficos, por eso lo dejé todo para el final. Pero bueno, son reveladores de una situación. Acá no es cháchara nomás, sino que está refrendado con números y gráficas, ¿verdad? Bueno, tenemos la evolución índice medio de salarios real, general, público y privado. Ustedes ven de lo que fue del año 2005, que es donde asume el Frente Amplio, al año 2012 tenemos, pero esto ha seguido creciendo, ¿no? La evolución de la evasión en puestos de trabajo. Vean cómo baja la evasión en la última columna, después veremos lo otro, ¿no? Baja la evasión desde el año 2005, que estaba en 34%, al 17% con todas las medidas implementadas. La evolución de los cotizantes, récord históricos, el total de empresas que cotizaban al BPS prácticamente se multiplica por varios cosas. Acá tenemos la evolución de las personas cotizantes, y acá tenemos la creación de puestos de trabajo. También el desempleo en Uruguay, que estaba situado en un 14%, baja a un 6 más o menos por ciento, pero véanse que la creación de puestos de trabajo, que crece mucho menos que la formalización, y esto es por las medidas que hoy le decía que se habían tomado. Bueno, acá la evolución de la incorporación al Seguro Nacional de Salud en las personas atendidas se quintuplica, es impresionante. El número de jubilaciones y pensiones, cómo asciende con estas políticas paramétricas implantadas. La evolución de pensiones no contributivas por vejez e invalidez, la evaluación de las pasividades, que crecieron exponencialmente también. Tenemos esto. Miren, las pasividades aumentaron en valor medio un 31% entre 2004 y 2011. Y las pasividades más bajo valor aumentaron 42,8% entre 2004 y 2008, donde se refleja todo. Este es el aporte del Estado, que después lo vamos a ver, a la Seguridad Social. Y este es un tema que preocupa y que tiene relación con el envejecimiento de la población y la tasa de dependencia de los adultos, que está planteado al 2100 en cálculos actuariales, y cómo va la tasa de dependencia de los adultos mayores de los jubilados sobre los trabajadores activos. Es un tema que preocupa,
pero no se resuelve claramente con los regímenes de capitalización. Y acá hay una serie de aspectos y un resumen. Pero yo también quería hacer hincapié, y ya termino, con algo que a mí me parece que le venden a los chilenos. A mí me pasó hace unos años en una conferencia en La Habana. Yo estaba en La Habana y dije, bueno, acá más o menos la gente debe ser medio piola. Sin embargo, hablé también era sobre los regímenes de capitalización individual. Hablé sobre el fracaso del modelo chileno y había un compatriota chileno de ustedes que se me enojó terriblemente, y que yo no podía decir eso, que el modelo chileno es Y acá, y voy a esto porque acá yo tengo la percepción de que en Chile, capaz que me equivoco, pero es una percepción, de que en Chile les han vendido que del exterior existe cierta admiración por el modelo chileno. Y eso es mentira. Eso es una mentira enorme. Pero no es así. En el exterior vemos al modelo chileno generalmente como algo espantoso, sobre todo el sistema de seguridad social, que no es de seguridad social, es un tema de rentas vitalicias y demás. Entonces, no es así, compañeros. En el exterior vemos este sistema como, discúlpeme la expresión, y como mi presidente lo dice, mi presidente uruguayo, es una porquería, es así. Entonces no se crean eso que les venden acá, no, o sea, les están mintiendo, y se ha creado la conciencia de que eso es verdad. Bueno, disculpen esta delegación y muchas gracias por el aporte.